Sean todos bienvenidos a una nueva lección de tu canal Aula Más. A continuación estudiaremos la fórmula empírica o fórmula mínima, la cual podemos decir es la más sencilla de todas las fórmulas químicas que vamos a estudiar y brinda información específica sobre los elementos que conforman el compuesto y la proporción mínima en que se encuentran en términos de números enteros. Sin embargo, no nos da información sobre la molécula real, porque podemos encontrar compuestos distintos que tienen la misma fórmula empírica. Por tanto, no brinda información suficiente para saber qué compuesto se tiene. Por ejemplo, el benceno, que tiene una fórmula de C6H6, y el acetileno, que tiene una fórmula de C2H2, ambos tienen en común la misma fórmula empírica o mínima, que es CH. Podemos observar que estos subíndices, que indican la cantidad relativa de cada uno de los átomos de los elementos, en este caso carbono e hidrógeno, pueden ser simplificados en sus respectivas fórmulas y conllevan ¿a qué? A una proporción mínima de carbono e hidrógeno de 1. Por tanto, aunque puedan tener dos compuestos la misma fórmula, si hallamos su fórmula empírica, vemos que puede ser idéntica. Sin embargo, y como veremos en otra lección, es muy importante conocer la fórmula empírica para poder determinar las fórmulas específicas de cada uno de los compuestos y así poder obtener la información real. Esa fórmula se llama fórmula molecular. Entonces, dos o más compuestos pueden tener la misma fórmula empírica pero distinta fórmula molecular, como es el caso del benceno y el acetileno, que tienen distintas fórmulas moleculares pero igual fórmula empírica. Otro aspecto muy importante a analizar en la fórmula empírica es que el peso mínimo es el que se calcula a partir de la fórmula empírica. Sabemos que el carbono tiene un peso atómico aproximado de 12 unidades de masa atómica, o también en términos de gramos de carbono sobre mol de carbono, y el hidrógeno un peso atómico de 1 gramo de hidrógeno por mol de hidrógeno. Si calculamos los pesos moleculares de benceno y acetileno, encontramos obviamente que son diferentes porque tienen distinta fórmula molecular, pero también podemos calcular el peso de la fórmula empírica. En esta fórmula empírica tenemos un átomo de carbono y uno de hidrógeno. Por tanto, multiplicamos el peso atómico del carbono, que es 12, por un carbono, y eso nos da 12, y a eso le sumamos la contribución del hidrógeno, que es el peso atómico del hidrógeno, que es 1 por un átomo de hidrógeno. 12 más 1 igual a 13. Esos 13 gramos de CH sobre mol de CH corresponde entonces al peso mínimo, al peso de la fórmula empírica. Bueno, ¿y cómo determinamos la fórmula empírica? Para ello vamos a realizar estos 4 pasos sencillos. El primer paso es que debemos conocer la relación de masa en gramos de cada uno de los átomos de los elementos presentes en el compuesto. Es decir, debemos conocer cuál es la cantidad másica de cada elemento teniendo como base la cantidad total del compuesto. Es decir, que si tenemos 100 gramos de un compuesto, debemos saber cuántos gramos corresponden a cada uno de los elementos presentes. Así de sencillo. Luego esa relación de masa la vamos a pasar, de acuerdo al paso número 2, a una relación de moles, donde vamos a dividir la masa de cada uno de los átomos, la masa de cada átomo, entre el peso atómico respectivo. Por ejemplo, como en el ejemplo que vamos a ver, que tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, cada masa de carbono, la de hidrógeno y la de oxígeno la vamos a dividir en forma respectiva por sus pesos atómicos y hallaremos la relación en moles de cada uno de los átomos de los elementos presentes en el compuesto. Obtenidas las moles de cada elemento en el compuesto,
de acuerdo con el paso 3, vamos a dividir entre el menor valor de dichas moles. O sea, analizamos cada uno de los valores en moles obtenidos y seleccionamos el menor valor. Y todas las moles las vamos a dividir entre el menor valor en moles, con lo que vamos a obtener unos números enteros, unos valores que de acuerdo con el paso 4 corresponden a los subíndices de la fórmula empírica y nos van a dar información sobre la proporción mínima en que se encuentran los átomos de los elementos en términos de números enteros en la fórmula empírica. O sea, vamos a conocer cuál es su proporción mínima. Vamos entonces a resolver un ejemplo referente a la determinación de la fórmula empírica para un compuesto. El presente ejemplo sobre determinación de la fórmula empírica dice lo siguiente: establecer la fórmula empírica Fe de un compuesto para el cual se ha determinado la siguiente composición porcentual: carbono 40%, hidrógeno 6,66% y oxígeno 53,34%. Para estos elementos sus pesos atómicos son carbono 12 unidades de masa atómica, hidrógeno 1 unidad de masa atómica y oxígeno 16 unidades de masa atómica. Vamos entonces a resolver el presente ejemplo. Vemos que no nos dan la cantidad másica en gramos de cada elemento que constituye el compuesto, pero sí nos dan la composición porcentual: carbono 40%, hidrógeno 6,66% y oxígeno 53,34%. O sea que podemos establecer una base de cálculo y vamos a decir que tenemos para 100 gramos del compuesto las siguientes cantidades mágicas: masa del carbono W sub C igual a 40 gramos de carbono, masa del hidrógeno W sub H igual a 6,66 gramos del hidrógeno, y masa del oxígeno W sub O igual a un 53,34 gramos de oxígeno. O sea, estos valores en porcentaje, al establecer una base de 100 gramos del compuesto, los podemos convertir inmediatamente en unidades de gramos, ya que si sumamos dichos valores obtenemos una masa total de 100 gramos, que es la base de cálculo que hemos asumido. En el enunciado también nos dan información de los pesos atómicos que vamos a representar por A. En el caso del carbono nos dicen que el peso atómico A de este elemento es de 12 unidades de masa atómica, pero podemos escribirlo como 12 gramos de carbono sobre mol de carbono. Igualmente tenemos peso atómico del hidrógeno A sub H como igual a 1 gramo de hidrógeno sobre mol de hidrógeno. O sea, todas las unidades de masa atómica las convertimos a unidades de gramos sobre mol. Y para el oxígeno tenemos peso atómico del oxígeno A sub O igual a 16 gramos de oxígeno sobre mol de oxígeno. Al haber establecido la base de cálculo de 100 gramos y definido las masas de cada uno de los átomos de los elementos, hemos entonces realizado el paso número 1 de los descritos anteriormente. Vamos al paso número 2, que consiste en determinar la relación en moles de los átomos de los elementos. Ya tenemos entonces la relación másica, determinemos la relación en moles. Y ello lo hacemos dividiendo cada una de las masas entre los pesos atómicos. Es así como tenemos que las moles de carbono son iguales a la masa en gramos de carbono W sub C sobre el peso atómico del carbono A sub C. Reemplazando valores tenemos que las moles de carbono N sub C son iguales a 40 gramos de carbono sobre 12 gramos de carbono por mol de carbono. Por la ley de la oreja o ley de extremos y medios,
esos gramos de carbono se van a cancelar y nos van a quedar en el numerador las unidades de moles. 40 dividido 12 nos da el valor de 3,33 moles de carbono. ¿Cómo desaparecieron esas unidades? Resulta que tenemos en el numerador gramos de carbono y en el denominador gramos de carbono sobre mol de carbono. Estos gramos de carbono es como si estuvieran divididos entre 1, haciendo un análisis dimensional. Entonces tenemos gramos de carbono sobre 1 sobre gramos de carbono sobre mol de carbono. Al multiplicar extremos nos queda entonces las unidades de gramos de carbono por mol de carbono, y luego al multiplicar medios nos queda en el denominador 1 por gramos de carbono. Es así como se cancelan gramos de carbono y nos queda finalmente mol de carbono dividido 1, que son moles de carbono. Por eso nos quedan moles de carbono en el numerador. De igual forma determinemos las moles de hidrógeno y de oxígeno. Moles de hidrógeno son iguales a la masa de hidrógeno, W sub H, sobre el peso atómico del hidrógeno, A sub H. Y reemplazamos valores. Decimos que las moles de hidrógeno son iguales a masa de hidrógeno 6,66 gramos de hidrógeno sobre 1 gramo de hidrógeno contenido en una mol de hidrógeno. Se cancelan unidades de gramos de hidrógeno con gramos de hidrógeno y nos queda entonces un valor de 6,66 moles de hidrógeno. Ya tenemos las moles de carbono y las moles de hidrógeno. Nos faltan las moles de oxígeno, N sub O, que son iguales a la masa de oxígeno, W sub O, sobre el peso atómico del oxígeno, A sub O. Vamos a reemplazar valores y tenemos que las moles de oxígeno son iguales a la masa de oxígeno, 53,34 gramos de oxígeno, sobre el peso atómico del oxígeno, que son 16 gramos de oxígeno, sobre mol de oxígeno. De igual forma se cancelan unidades de gramos y nos quedan unidades de moles. Las moles de oxígeno, siendo 53,34 dividido entre 16, nos dan el valor de 3,33 moles de oxígeno. Ya tenemos la relación en moles de los átomos de los elementos que constituyen un compuesto del cual nos interesa determinar su fórmula empírica. Solo sabemos que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Lo que estamos determinando es cuál es la proporción mínima en que esos elementos están presentes en ese compuesto. Vamos entonces al paso número 3, que consiste en dividir las moles obtenidas por el menor valor de todas las moles. Vemos que de los valores obtenidos, tanto el carbono como el oxígeno tienen el menor valor en moles. Entonces podemos tomar cualquiera de los dos. Hay casos donde solo un átomo de elemento tiene el menor valor en moles. En este caso pues los dos tienen el menor valor, porque vemos que el hidrógeno tiene el mayor valor. ¿Qué hacemos entonces? Analizamos para cada elemento su valor en moles. En este caso para el carbono 3,33 moles de carbono, y dividimos entre el menor valor, que es 3.33. Así obtenemos para el carbono un valor de 1. Lo mismo para el hidrógeno. Tomamos las moles del hidrógeno, 6,66. Estas unidades de moles aquí ya no son necesarias, solamente se colocan como para dar más claridad, y dividimos entre el menor valor de todos, que es 3,33.
6,66 dividido 3,33 nos dan para el hidrógeno un valor de 2. Y para el oxígeno tenemos 3,33, las moles del oxígeno divididos entre 3,33 nos da para el oxígeno un valor de 1. El paso 4 nos dice que estos valores obtenidos son entonces los subíndices de los átomos de los elementos presentes en la fórmula empírica. Sabemos que nuestro compuesto tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, y asignamos estos valores como subíndices de los elementos. El carbono tiene subíndice 1, el hidrógeno subíndice 2 y el oxígeno subíndice 1. Es importante anotar que cuando el subíndice es 1, como en el caso del carbono y el oxígeno, se suele omitir ese 1, porque se entiende que es obvio que hay por lo menos la presencia de un átomo en esa fórmula. Por tanto, nos queda la fórmula empírica como CH2O, que es entonces el resultado que estamos buscando. Como respuesta tenemos que la fórmula empírica Fe del compuesto que estamos analizando es CH2O. De esta forma concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.